Hoy es un día especial para las iglesias cristianas en general, para las iglesias cristianas en todas partes del mundo. Los cristianos hoy celebramos el cumplimiento de una promesa de Dios que dio inicio a la iglesia. Como venimos diciendo desde el principio, se llama Pentecostés, esta celebración que tenemos en el día de hoy. Ahora, el nombre Pentecostés es un nombre muy anterior al cristianismo. Dios en la ley de Moisés estableció una celebración que tenía que tener el pueblo de Israel. 1200 años antes de Cristo, Dios le mandó al pueblo de Israel celebrar el Pentecostés. Y era una fecha que tenía que ver con la cosecha que hacía el pueblo de Israel. Y tenía que ver luego, los israelitas en esta celebración también celebraban de que aproximadamente en esa fecha Dios le había dado las tablas de la ley a Moisés. Entonces es una celebración muy antigua. Se celebra 50 días después de la Pascua. Son 7 semanas después de la Pascua. La Pascua era el día sábado, al otro día era el día 50. Es el día, por eso lo celebramos en el día domingo. Y por este motivo venía a Jerusalén muchas personas de diferentes partes del mundo, muchos judíos de diferentes partes del mundo. Allí en el relato de Hechos capítulo 2 nos dice la Biblia que ese día había en Jerusalén judíos que habían venido de Roma, no solamente judíos, sino personas que no eran judías, pero que habían adoptado el judaísmo como su religión. Cuando dice prosélitos, significa esas personas que habían adoptado el judaísmo. Dice que habían personas que habían venido desde las grandes ciudades griegas, habían personas que habían venido de las ciudades de Asia Menor, habían judíos que habían venido desde Persia y desde el norte de África. Entonces, desde diferentes lugares del mundo de aquel entonces, había personas en aquel lugar, en la ciudad de Jerusalén, en ese día. Dios había profetizado a través del profeta Joel, aproximadamente 800 años antes, de que iba a suceder esto. Dice en Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto lo profetizó Joel muchos años antes y esto se cumplió aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Ahora sí, los invito a leer qué dice la palabra de Dios de lo que sucedió ese día en Jerusalén. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1, qué es lo que dice la palabra de Dios que sucedió en Jerusalén. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en medio con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera
del día. Eran aproximadamente las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y lo que decía el profeta Joel es: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que nos relata la Biblia de lo que sucedió aquella mañana de Pentecostés, en donde estaban los discípulos reunidos. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Cristo, en aquel momento eran aproximadamente 120, y todos se habían reunido en un mismo lugar. Y dice la palabra de Dios que oyeron un ruido fuerte, y ese ruido retumbó en el lugar donde ellos estaban reunidos. Un lugar que quizás sería más o menos de este tamaño, habían 120 personas reunidas en ese lugar. Y dice que ese ruido que vino del cielo retumbó en el lugar donde ellos estaban. Y esto hizo que toda esa gente que estaba visitando la ciudad de Jerusalén fueran todos hacia ese lugar, a ver qué era lo que había pasado, qué había sucedido con ese ruido, por qué ese ruido tan potente. Y dice que encontraron a las personas que estaban reunidas en este lugar con apariencia de lenguas de fuego que habían sobre ellos. Vaya a saber uno qué es lo que vieron. La forma de describirlo parecía como que sobre ellos habían lenguas de fuego. Pero lo interesante es que de estas personas que visitaban Jerusalén, muchos no conocían el idioma judío, el idioma hebreo. Eran descendientes de judíos, pero habían nacido en otros lugares. Entonces algunos no conocían la lengua, o quizás la conocían, pero estaban acostumbrados a hablar en la lengua del lugar donde vivían. Y cuando estaban allí en Jerusalén, resulta que empezaron a escuchar que estas personas hablaban, y ellos los entendían en la lengua que habían nacido. O sea, no se precisaba un traductor. Ellos hablaban, y el que había nacido en Roma lo escuchaba en el idioma latín. Aquel que había nacido en Egipto lo escuchaba en idioma egipcio. El que había nacido en Persia lo escuchaba, cada uno escuchaba en el idioma donde había nacido y donde estaba acostumbrado a hablar. Y los cristianos hablaban de las maravillas de Dios. Dice en el versículo 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hablaban de las maravillas de Dios y las personas les entendían en el idioma que ellos habían nacido. Y dice que hablaban lo que el Espíritu les guiaba. Dice el versículo 4: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento el apóstol Pedro tomó la palabra y empezó a hablar de lo que estaba aconteciendo. Pedro le explicó a la multitud que esto estaba profetizado en las Escrituras, en el profeta Joel, y empezó a predicar la palabra de Dios a partir de ese momento. Y desde el versículo 40 nos dice cuál fue el resultado de esa predicación. El resultado de esa mañana, de lo que sucedió en esa mañana, de la venida del Espíritu Santo y de la primer predicación de la palabra de Dios abiertamente a la gente, desde el versículo 40 dice: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Eran 120 y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El resultado de Pentecostés fue que un grupo de 120 personas creció tanto que ahora ya eran 3.120 los que estaban empezando a seguir a Cristo a partir de aquella mañana. Si lo llevamos a porcentajes, que nos gusta, los que hacemos números nos gustan los porcentajes, hubo un crecimiento del 2.500% en esa mañana en la iglesia, se multiplicaron por 25. Imagínense si nosotros tuviéramos ese crecimiento.
Si viniéramos toda la iglesia un domingo, seríamos más o menos 120, 130, 140. Imagínense si nos multiplicáramos de la manera que se multiplicó la iglesia en esa mañana. El 31 de diciembre seríamos más o menos 2.000, 2.200 personas que nos reuniríamos en este lugar. ¿Puede pasar? Así no va a pasar nunca. ¿Puede pasar? Amén. Dios quiera que sí. Dios quiera que estas cosas pasen. Miren, Pentecostés es una situación que se dio únicamente. Fue una situación que se dio en ese momento. Y es una cosa irrepetible porque el Espíritu Santo vino una vez y ya alcanza con que haya venido esa vez para la iglesia. Pero después en diferentes lugares del mundo se replicaron situaciones similares a esa que sucedió en Pentecostés. Y el Señor ha traído bendición de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia. Y si bien no va a haber otro Pentecostés, porque el Pentecostés fue este y el necesario fue este y el único que va a haber fue este, sí el Señor quiere derramar de su bendición sobre toda iglesia, sobre todas las congregaciones que se reúnen en el nombre del Señor. Y pueden haber este tipo de avivamientos. Y Dios quiera que hayan este tipo de avivamientos. Y Dios quiera que estemos involucrados en este tipo de avivamientos. Y Dios quiera que eso que sucedió hace 2000 años atrás también pueda suceder en nuestros tiempos, que tengamos un crecimiento exponencial. Que podamos llevar la palabra a muchas personas, que podamos predicar y podamos ganar a muchos para Cristo. Ahora, ¿qué condiciones tienen que haber para que el Espíritu Santo se manifieste libremente en la vida de los cristianos? ¿Qué condiciones tienen que haber para que el Espíritu Santo se manifieste libremente a través de la iglesia? ¿Qué tiene que suceder para que multitudes crean en el testimonio de la iglesia? ¿Qué tiene que suceder para que Dios se manifieste con gran poder entre nosotros? ¿Qué tiene que suceder para que Dios se manifieste con gran poder entre los que estamos aquí en este lugar y los que faltaron hoy? ¿Qué tiene que suceder para que un pequeño grupo se multiplique mostrando el poder de Dios? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y yo quiero que veamos algunas de las cosas que sucedieron en esa mañana. Y quiero que veamos hay algunas que van a ser irrepetibles, pero hay otras que se pueden repetir. Y yo quiero que veamos las cosas que nosotros tenemos que repetir, para que pueda haber una gran bendición de Dios en medio de nosotros. Lo primero que quiero que podamos entender es que esos 120 que estaban reunidos en esa mañana allí en Jerusalén y que estaban en ese salón, esos 120, lo primero que estaban haciendo era que estaban obedeciendo a Cristo. Lo primero que vemos es que ellos estaban haciendo lo que Cristo les había ordenado. Unos 10 días antes, Jesús les había dicho, esto está en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué les dijo? No se fueran, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, que estén expectantes de la promesa que Dios tenía para ellos. Queridos, es difícil recibir bendiciones de Dios como iglesia si nosotros no estamos obedeciendo exactamente lo que Dios le ordena a la iglesia. Es difícil como iglesia recibir bendiciones de Dios si la iglesia no va en el rumbo que Dios quiere que tenga la iglesia. Es difícil recibir bendiciones de Dios si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer como iglesias. Y les puedo asegurar que todas las iglesias hoy por hoy reciben cantidad de presiones para hacer esto, para hacer lo otro. Y las iglesias hoy tienen que modernizarse y hacer esto. Y las iglesias hoy tienen que empezar a hacer lo otro. Y tenemos que tomar por tal camino. Y no hacer lo mismo que hicieron estos, que hicieron los otros. Y hoy hay 10.000 presiones para que uno haga esto, para que haga lo otro. Pero el pueblo de Dios tiene que hacer lo que Dios le muestra. La iglesia tiene que hacer lo que Dios le está mostrando. Y Cristo les dio una orden: permanezcan en Jerusalén.
y estén juntos en Jerusalén. Miren, la mayoría de los discípulos eran de Galilea, por no decir que todos eran de la región de Galilea, que era al norte de Israel. Quizás alguno habrá querido ir a visitar a sus familiares. De alguna manera mi familia está al norte, yo estoy acá en el sur. El Señor resucitó hace ya 50 días, no pasó nada, voy a ir a visitar a mis familiares. Algunos de los discípulos eran pescadores, es más, después que Cristo murió, algunos de los discípulos volvieron a la pesca, volvieron a sus actividades anteriores. Pero Jesús ahora les había dicho que permanecieran en Jerusalén. Y ellos allí estuvieron, y estuvieron obedeciendo lo que el Señor les dijo. Miren, otros en algunos momentos no estaban. En algún momento Tomás no estaba con los demás apóstoles. Y en ese momento apareció el Señor y Tomás se perdió la bendición. Y mientras los discípulos estaban reunidos, Tomás estaba en otras actividades. Pero el Señor ahora les había dicho, estén juntos, estén en Jerusalén. Jesús le dijo que permanecieran en Jerusalén. Y ellos obedecieron lo que Jesús les había dicho 10 días antes en el momento de la ascensión. Queridos, la obediencia cabal a Dios, la obediencia exacta a Dios, es fundamental para recibir la bendición que recibieron ellos en el día de Pentecostés. Podemos recibir una bendición similar como hijos de Dios. ¿Podemos esperar bendiciones de Dios si como iglesia no obedecemos a Dios? Difícil. Por eso tenemos que estar siempre dispuestos a obedecer a Dios. La obediencia y la fidelidad a Dios son necesarias si queremos que Dios derrame su bendición entre nosotros como iglesia. Siempre es necesaria la obediencia si nosotros queremos la bendición de Dios, si queremos que Dios nos utilice, si queremos ser instrumentos de Dios. Esta semana estaba repasando la vida del apóstol Pablo y desde el primer momento que apareció Pablo en la mente de un cristiano, Dios dijo, este va a ser un instrumento útil y un instrumento escogido, un instrumento especial en mis manos. Y Dios le dijo a Ananías que fuera a buscarlo a Pablo para ayudarlo. Y Ananías en un principio no quería ir porque decía, pero escuché de este que mata a los cristianos, ¿cómo voy a ir a donde está él? En Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, desde el principio, era un instrumento escogido por parte de Dios. Pero a pesar de que era un instrumento escogido de parte de Dios, Pablo tuvo que prepararse para servir a Dios. Pablo tuvo que obedecer a Dios. Y nosotros lo leemos así rápidamente en la vida de Pablo en la Biblia. Pero Pablo tuvo una preparación de 14 años en Arabia, lejos de Jerusalén, lejos de Israel. Tuvo que ir a aquel lugar y Dios le estuvo hablando durante esos 14 años. Tuvo que pedirle perdón a Dios por muchos pecados que había cometido. Tuvo que abandonar ciertas costumbres de su vida anterior. Tuvo que bajarse de su orgullo de ser fariseo y de ser de una parte escogida del pueblo de Dios para poder servir al Señor. Y tuvo que empezar a ver a los demás como hermanos y consiervos suyos para servir a Dios. Queridos, por más que nosotros podamos tener grandes promesas de Dios, por más que el Señor haya determinado que somos instrumentos escogidos en sus manos, siempre tenemos que obedecer. Y sin obediencia y sin hacer lo que Dios quiere que hagamos y sin cambiar lo que Dios quiere que cambiemos y sin seguir haciendo lo que Dios quiere que sigamos haciendo, no se puede ser útil en las manos de Dios. Si nosotros como iglesia queremos servir a Dios, por más que Dios tenga grandes planes con esta iglesia, si no lo obedecemos no va a suceder. Por eso, hermanos, como iglesia tenemos que proponernos siempre obedecer a Dios. Dios no utiliza instrumentos sucios, Dios no utiliza instrumentos que no estén dispuestos a limpiarse, Dios no utiliza instrumentos que pongan condiciones para ser utilizados por Dios. Dios utiliza el que está
dispuesto para limpiarse y para servir a Dios. Y después de esto, el apóstol Pablo recorrió gran parte del mundo, llevando la palabra de Dios a todos los lugares. Los 120 que estaban reunidos en esa mañana estaban obedeciendo lo que Cristo le había ordenado y estaban ahí donde debían de estar y donde el Señor quería que estuvieran. ¿Estás dispuesto a, como parte de esta iglesia, obedecer a Dios y que como iglesia hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos? Las grandes bendiciones de Dios para su pueblo vienen cuando su pueblo está en obediencia. La segunda cosa que vemos aquí, la vemos en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Si tomáramos las palabras en griego y las tradujéramos en forma literal, dice, estaban siendo todos juntos sobre lo mismo. Y eso de que estaban sobre lo mismo nos habla de que estaban todos unánimes en ese momento. Evidentemente los 120 estaban de acuerdo en lo que esperaban, estaban de acuerdo en lo que sentían. Evidentemente no había uno que dijera una cosa y otro que dijera otra, sino que los 120 estaban juntos apuntando a un mismo lugar que era lo que Dios quería que hicieran. Había un consenso de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay veces que la gente está junta, pero no está unánime. Y puede pasar. A veces podemos estar entre 3, 4 personas y estar juntos, los 3 o 4, pero no estar unánimes. Es más, la mayoría de las veces nos pasa. Yo pienso, por ejemplo, en los lugares de trabajo. Cada uno tiene un propósito distinto en la vida. Sin embargo, estamos todos juntos y pasamos 8 horas del día juntos. Cuando estamos los hijos de Dios juntos, tenemos que estar unánimes. Estar unánime significa estar todos persiguiendo un mismo propósito, apuntar a lo mismo. Dejar mis intereses de lado y apuntar a lo que apunta la iglesia, guiada por Dios. Miren, no todos somos iguales. Gracias a Dios que no todos somos iguales. ¿Qué sería de mí si ustedes fueran iguales a mí? ¿O qué sería de ustedes si yo fuera igual a ustedes? Cada uno somos distintos, gracias a Dios. No vamos a encontrar 2 personas iguales en este mundo. De los que estamos acá seguramente pensamos muy distinto en muchos temas. Pero eso no quiere decir que no podamos estar unánimes en la casa de Dios, que no podamos estar unánimes como pueblo de Dios. Los cristianos en la iglesia somos llamados a estar unánimes, a tener los mismos propósitos, a dejar de lado nuestros intereses personales para hacer cosas para Dios, a unirnos para servir a Dios. Ser unánimes requiere de un compromiso especial de los hijos de Dios, un compromiso con Dios y un compromiso con la iglesia. No vamos a poder tener grandes bendiciones como iglesia si nosotros no somos capaces de estar unánimes y de crecer unánimes en el camino del Señor. Ahora la pregunta es para cada uno. ¿Tengo que hacer algo para estar unánime? ¿Tengo que cambiar mi forma de ver a algún hermano o alguna hermana para estar unánime? ¿Tengo que dejar de decir alguna cosa para estar unánime? ¿Tengo que dejar de lado algún interés para estar unánime? ¿Tengo que olvidar algo que haya pasado para poder estar unánime con mis hermanos? ¿Tengo que perdonar algo para estar unánimes? Queridos, es necesario que todos pongamos lo nuestro para estar unánimes. Es necesario que cada uno de nosotros podamos aportar lo nuestro para poder estar unánimes y para poder crecer. Hace unos cuantos años atrás, le pido perdón a Mateo por esto, porque él se queja de que yo hablo de cosas viejas. Hace unos cuantos años atrás había escuchado un cuento contado por
el cantante Luis Alfredo, y hablaba de una gente muy pobre que vivía en una aldea, y que bueno, un día fue alguien para ayudarlos a que sembraran, cosecharan juntos, para que pudieran salir de la pobreza, para que tuvieran alimento. Entonces les empezó a ayudar a cómo trabajar, cómo generar las condiciones necesarias. Y era un lugar muy frío, las noches eran muy frías en ese lugar. Entonces un día le dio un tronco a cada uno y les dijo: cuando llegue la noche, vengan todos a este lugar y agarren los troncos y pongan los troncos todos juntos y prendan fuego, y así con los troncos de cada uno van a poder hacer una gran fogata y calentarse durante la noche. A la semana volvió a ese lugar, y cuando llegó la noche dice que cada uno iba con su tronco y se ponía allí, y cada uno estaba con su tronco, abrazado a su tronco, esperando que el otro ponga primero el tronco para después cada uno poner el tronco. Seguían pasando frío y no pasaba nada. Queridos, tenemos que llevar nuestro tronco y ponerlo en el medio del templo, y cada uno aportar lo que tenga que aportar, sea mucho, sea poco. Cada uno tenemos que aportar de lo nuestro para que la bendición de Dios pueda venir. Estaban unánimes. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos hacer lo que tengamos que hacer para estar unánime con la iglesia, para estar en un mismo sentir con la iglesia, para aportar lo que pueda aportar para la iglesia. La tercera condición que estaban cumpliendo es que estaban expectantes para ver lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Jesús les dijo que estuvieran todos juntos porque iban a recibir una promesa de parte de Dios. Y ellos estaban todos juntos y estaban expectantes para ver lo que pasaría, lo que Dios iba a hacer entre ellos. Jesús les había prometido que serían bautizados en el Espíritu Santo dentro de algunos días. Y lo lindo es que el Señor no le dijo cuántos días. Le dijo dentro de algunos días. Y ellos tenían que ir cada día y estar todos juntos y estar unánimes y estar expectantes. Y cómo me gusta cuando nosotros tenemos que esperar y estar expectantes, porque eso nos ayuda a unirnos. Y el problema es cuando alguno se empieza a desanimar y dice: bueno, pero ya pasaron tantos días. Señor, nos hiciste la promesa, ya pasaron 5 días y no pasó nada. Pasaron 6 días y no pasó nada. Pero ellos seguían reunidos y seguían expectantes. Los cristianos siempre tenemos que estar expectantes de ver lo que Dios va a hacer entre nosotros. Siempre, mi hermana, mi hermano, tenés que estar expectante de lo que Dios va a hacer a través de la iglesia, lo que Dios va a hacer con el servicio de la iglesia. Tenemos que estar expectantes de ver lo que Dios va a hacer con nuestro servicio. Tenemos que desear que Dios se manifieste en la vida de cada uno, que se manifieste en nuestra familia y que se manifieste en la iglesia. A veces vivimos la vida con muchas expectativas. Vivimos la vida con las expectativas de nuestro trabajo, vivimos la vida con las expectativas de nuestro estudio, vivimos la vida con la expectativa de cómo me vaya en el próximo examen, vivimos la vida con la expectativa de lo que pase con nuestro cuadro de fútbol. Algunos viven decepcionados, otros vivimos más contentos. Vivimos con la expectativa de los octavos de la Copa Libertadores. Bueno, no quiero entrar en estos temas. Algunos viven expectantes de lo que va a pasar en la telenovela. Pero ¿estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en medio nuestro? ¿Estamos expectantes como pueblo de Dios de cómo Dios nos va a bendecir? Miren que todo lo otro es válido. Me parece que es bueno que tengamos cosas con las cuales nos podemos divertir. Pero también tenemos que estar muy expectantes de lo que Dios va a hacer entre nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Es bueno que tengamos expectativas de lo que Dios va a hacer en mi vida y lo que Dios va a hacer a través de mi vida y lo que Dios va a hacer a través de la iglesia. Sería bueno que cuando nos levantamos de mañana, una de las cosas que le preguntemos a Dios en oración sea: Señor, ¿a quién voy a poder bendecir hoy?
Señor, ¿me vas a poner delante mío a alguien al que le pueda testificar? Señor, ¿a quién voy a poder hablarle de ti en este día? Y mi hermana, mi hermano, si vos no te levantás con la expectativa de hablarle a alguien de Dios o de servir a Dios, difícilmente el Señor te vaya a bendecir ese día sirviéndole. Entonces, todas las mañanas tenemos que despertarnos con la expectativa de saber qué es lo que va a hacer Dios a través de mí en este día. Estos cristianos recibieron la gran bendición de Dios porque estaban expectantes de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros individualmente y como pueblo suyo. Pero nosotros tenemos que estar expectantes. Nosotros tenemos que desear que Dios haga cosas a través de nosotros. Tenemos que tener la expectativa de lo que Dios va a hacer. A mí me gusta cuando los martes nos encontramos aquí con los hermanos con los cuales vamos a salir a la calle a compartir la palabra de Dios. Y algunas de las oraciones, a mí me gusta escuchar las oraciones de los hermanos. Y algunos, Señor, sorpréndenos en esta noche. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que oran pidiendo al Señor que nos sorprenda de las cosas que va a hacer a través de nosotros en esta noche. Queridos, tengamos la expectativa. Hay un poder dentro tuyo y es el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que tengas la expectativa de lo que Dios va a hacer a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo quiero que tengas la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida a través del poder del Espíritu Santo. De los testimonios que vas a poder dar. De las oraciones que vas a poder hacer por los enfermos. De la forma en que vas a poder aconsejar a alguien. De la forma en que vas a poder bendecir a otra persona. Si no tenés la expectativa, difícil que suceda. Por eso tenés que tener la expectativa de lo que Dios va a hacer a través tuyo. Una iglesia que no tiene expectativas de ver el poder de Dios y de la manifestación de Dios, no tiene sentido de existir. Por eso como iglesia e individualmente tenemos que tener la expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros. Queridos, vimos 3 cosas hasta ahora. Pero quiero rápidamente 2 cosas más, mostrarles de lo que sucedió, lo que estaba sucediendo con esas personas en esa mañana. Otra de las cosas es lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuántos comenzaron a hablar en otras lenguas? ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuántos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen? ¿Cuántos? Todos. Y lo que decían ellos eran las maravillas de Dios. ¿Cuántos estaban hablando de las maravillas de Dios? Todos. Todos. Todos somos útiles en la obra del Señor. El Señor no desecha a ninguno. Y hay cantidad de cosas que podés hacer para servir al Señor. Mi hermana, mi hermano, vos no sos menos que nadie en el reino de Dios. No lo digo para que te pongas orgulloso. Lo digo para que entiendas que vos sos útil con las herramientas que tenés en tu mano en el reino de Dios. No importa quién sos, no importa la educación que recibiste, no importa cuánto hace que aceptaste a Cristo. Lo importante es que tengas la disposición para servir a Dios. Todos son útiles en la obra del Señor. La otra cosa es que fueron capaces de entender lo que el Espíritu les mostraba. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿De qué hablaron? De lo que el Espíritu les estaba mostrando. Mi hermana, mi hermano, tenemos que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios y de decir lo que Dios quiere que digas. A veces estamos hablando con alguna persona y mientras hablamos con la persona tenemos que estar orando. Señor, mostrame qué es lo que querés que le diga a esta persona. A veces nos cuesta poder entender
hacia dónde va el pensamiento de esa persona. Bueno, orá al Señor, pedile, Señor, mostrame qué le tengo que decir, cómo se lo tengo que decir. Es necesario que el Espíritu Santo nos hable, pero el Espíritu Santo nos habla y nosotros tenemos que estar atentos y dispuestos a escuchar al Espíritu. A veces hay ansiedades en nuestra vida que nos hacen decir lo que nosotros queremos decir. A veces hay un poco de orgullo y hay cosas que no las queremos decir. Tenemos que desprendernos de las ansiedades. Tenemos que dejar y permitir que el Espíritu Santo nos guíe completamente. Qué linda mañana, la mañana de Pentecostés del año 33, quizás. Qué linda mañana esa mañana. Como 3.000 se agregaron a la iglesia. Como dije, Pentecostés es un hecho irrepetible. Como fue Pentecostés, no se va a dar nunca más en la historia, pero hubieron situaciones parecidas. El Espíritu Santo vino una sola vez para toda la iglesia. Pero hubieron situaciones similares a Pentecostés en muchos momentos. Pero mi hermana, mi hermano, yo quiero que suceda algo similar a Pentecostés. Que podamos ser todos llenos del Espíritu Santo. Pero no ser llenos del Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo para tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, no tener el poder del Espíritu Santo por tener el poder del Espíritu Santo, para que podamos llevar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos animarnos a compartir la palabra de Dios con los que lo necesitan, con los que aún no han conocido a Cristo, para animarnos a ir a orar por una persona que está enferma, para animarnos a poder llevar la palabra de Dios a aquellos que están pasando necesidades, para animarnos a dejar cosas nuestras por aquellos que necesitan más que nosotros. Que el Señor nos bendiga. Estaban obedeciendo a Dios, estaban donde Jesús les dijo que tenían que estar. Estaban juntos y unánimes. Mi hermana, mi hermano quiere una iglesia junta y unánime para que podamos servir al Señor de la mejor manera. Había un mismo propósito. Lo importante no era lo que le parecía a uno o lo que le parecía a otro. Lo importante es lo que le parecía a Dios. Estaban expectantes de ver lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Mi hermana, mi hermano, esto es fundamental. Fundamental. Me estoy contagiando del hermano Abel. Esto es fundamental. Tenemos que estar expectantes de ver lo que Dios va a hacer a través nuestro. Tenemos que levantarnos cada mañana y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer a través mío? ¿Y qué vas a hacer a través de la iglesia? Estaban todos dispuestos a compartir la palabra de Dios con la gente. Todos hablaron. Tenemos que estar todos dispuestos a compartir la palabra de Dios. Y tenemos que ser capaces de liberarnos de nuestras ansiedades y de nuestros prejuicios y de nuestro orgullo para permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ser una iglesia poderosa. Vamos a servir a Dios. Vamos a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.